Bueno, bienvenido a este nueva conversación en este ciclo de conversaciones como presentación de la Escuela Libre de Psicoanálisis y este curso superior Prácticas Psicoanalíticas en Devenir que inició en el 2025. Y aquí estamos con el docente y cofundador de esta Escuela Libre de Psicoanálisis, Mauricio Portillo. ¿Cómo estás, Mauri? Hola Mati, ¿cómo va? Muy contento de tenerte aquí. Contento de estar también. Y hoy nos vas a hablar de la materia que vas a estar dando en este curso, que es una de las materias de teoría psicoanalítica pura. Pura no sé, porque en realidad en tu programa mezclas con otras cosas. Hay un poquito ahí. Ahora charlamos de eso. Claro, pero digamos en papel lo habíamos pensado como una de las materias psicoanalíticas, ¿no? Tal Como cual. eran las de técnica, con Bruno, Rodri y Julia. Tal cual. Y las de teoría, que son la tuya y la mía. La tuya y la mía, nada más y nada menos que con Freud y Lacan. Nada más y nada menos. Y la tuya es de Freud. ¿Nos querés contar un poco de ella? Bueno, ¿qué contarte? ¿Por dónde empezar? Primero contar un poquito la génesis de cómo fue eso, ¿no? Cuando pensábamos el diseño un poco del curso, creo que fui enseguida el que levantó la mano para tomar la materia de Freud. Principalmente me parecía que había una oportunidad ahí de pensar y de repensar a Freud y con Freud. Cuestiones actuales, desde la teoría, pero sin descuidar o sin irnos muy lejos de la clínica, ¿no? Que nos sirva como... Mi idea era esa, volver un poco a Freud para pensar preguntas actuales que nos interpelan, o deberían por lo menos interpelarnos en la tarea del consultorio. Totalmente, ¿no? Creo que esa es una de las propuestas de la escuela, que es, por lo menos de este curso que se llama Prácticas Psicoanalíticas en Devenir, todo está muy enfocado a la práctica clínica y cómo diferentes conceptos psicoanalíticos o de otros pensamientos por fuera del psicoanálisis pueden influir y mejorar la práctica clínica. Tal cual. Sí, bueno, y en ese sentido me parece que la elección por la que terminé, porque también pasé por diferentes como ideas, ¿no? Cuando armábamos la estructura de los programas y de esta materia en particular, y me terminé quedando con esta idea de pasar un poco por los textos, los mal llamados tal vez textos sociales, no porque no lo sean, sino porque también hay un montón de otros textos de Freud que sí son también sociales. Pero bueno, armar un poquito un hilo ahí, un hilo conductor de textos que nos pueden ayudar a pensar un poco la tarea desde una mirada más psicosocial. Es un poco tal vez la marca que a mí más me ha dejado el estudio de Freud. Sí. ¿Por qué decidiste encararlo por los textos sociales o más desde la mirada social? Bueno, yo pensé en 3 razones. Te las voy a tirar así, tipo 3 ensayos. Vamos, me encanta. Me encanta cuando las cosas están numeradas, me ayuda a pensar. Bueno, a mí también, y la primera idea, digamos, tenía que ver un poco con esta necesidad, por lo menos personal, de volver a Freud para recuperar un poquito la mirada o el poder pensar al sujeto en su relación con el mundo. Que me parece que uno va tomando caminos, por lo menos fue un poco así para mí en mi camino de formación, que todavía, por supuesto, bueno, uno nunca termina ese camino. Pero me fui como, si uno quiere, alejando o dejando como un poco más en el fondo las cuestiones de lo que significa pensar al sujeto en su relación con el otro, de lo problemático que es el otro, del sujeto en el mundo. Entonces, esa era como una primera intención o interés, recuperar un poco esa posibilidad de pensar al sujeto en
en el mundo. Y me parece que en ese sentido, estos textos de Freud, que ahora vamos a contar un poco cuáles son o por dónde vamos a ir pasando, ofrecen una mirada no solamente muy rica, sino muy vigente y absolutamente actual. Que para mí eso es una... Digo, a veces siento que un poco nos olvidamos, ¿no? de este corpus de textos de Freud que, no sé, para mí no podrían estar más vigentes hoy día. Yo creo que en general son olvidados, o por lo menos cuando alguien piensa en transmitir a Freud, no suele tomar esos textos como los principales. A lo mejor Totem y Tabú, pero después los otros que vas a tomar, como por ejemplo El malestar en la cultura, muy principalmente, porque de hecho está en el título de tu materia. Tal cual. No digo que no es un texto que se tome en cuenta, pero creo que secundariamente. Creo que hay otros primero. Sí, y me parece que tal vez a veces se menciona como para pasar un poquito por ahí, por la lectura más psicosocial o del interjuego entre lo individual y lo colectivo, pero hay mucho material para quedarse ahí a pensar. Entonces, bueno, ahí estaba como una primera razón. ¿Cómo es el título de tu materia, si ya lo nombramos? El título es El malestar en la cultura del malestar. El malestar en la cultura del malestar. Es como una especie de loop, una especie de bucle, claro, ¿no? Claro. Si uno, me lo imagino escrito como en círculo. El malestar en la cultura del malestar. Claro. Y ahí un poco va también esta idea de cuán actual puede hoy resultar abordar un poco esos textos y extraer algunas ideas e incluso algunas preguntas que Freud mismo deja como abiertas y planteadas, que para mí sirven un montón para pensar hoy la clínica y que empalman muy bien con después otras voces, tal vez más actuales, más contemporáneas, que un poco recogen ese guante o por lo menos plantean preguntas en el mismo sentido. Para nombrar algunos autores, Silvia Bleichmar, por supuesto, una gran psicoanalista argentina, que además se encargó mucho de elaborar este trabajo más por vía de Ilevares, si uno quiere, de escamar un poquito las cuestiones de época de la obra freudiana, sobre todo de las teorías sexuales, y ver qué quedaba, cuál era el cimiento del edificio sobre el cual todavía uno podría hacer pie, ¿no? Así que la Bleichmar está ahí al pie. Y otros, Althusser, bueno, vamos a pasar por otras miradas también. ¿Por qué lo planteaste como la cultura del malestar? Bueno, me parece que hoy, no sé, basta con abrir una red social. Una red, me está gustando mucho la idea de dejar de llamarlas sociales, porque de sociales tienen poco hoy día. Buena idea, está bueno. No es mía del todo la idea, la recupero también de un texto que incluí en la materia como en la parte como de las miradas más actuales, que es un texto de Marta Franco, es una activista española. Muy interesante lo que plantea, básicamente de cómo nos robaron Internet y las redes, las corporaciones y el tecnofeudalismo. Se ha quedado con lo mejor de Internet, ¿no? Y plantea, cómo en algún momento Internet y el espacio de redes era un espacio donde pasaban cosas en lo colectivo y donde se tramaba subjetividad. Como este espacio que está buenísimo, acá lo estamos usando bien. Totalmente. En este caso sí. En este caso, no es de los malos, es de los buenos espacios. Pero digo, me parece que el malestar actual pasa mucho por ahí, por haber perdido, sobre todo en el espacio de Internet, que me parece que es un espacio, tengo una clínica no exclusiva, pero sí prioritaria, si uno quiere decirlo, de trabajar con adolescentes. La verdad es que el espacio de Internet es un gran campo, un territorio de subjetivación, donde hoy está como, complicado encontrar ahí lugar para los trabajos psíquicos de un adolescente y lo que tiene que tramitar y demás. Entonces, una de las patas, digamos, del malestar actual, yo la ubico ahí.
Entre otras, ¿no? Que también vamos a abordar como más generales, de una clínica más general. Te interrumpo ahí, después vamos a las otras patas. Me imagino, yo no trabajo con adolescentes hace ya varios años, pero me imagino que hoy en día el tema de redes en la adolescencia debe ser tremendo. Es un tema central. No hay forma de pensar las adolescencias actuales sin la presencia de Internet y de redes. Claro. Por eso para mí el desafío hoy está en poder hacer lecturas actuales, y ahí vuelvo un poco a Freud. Digo, tenemos un montón de material y de disparadores y de preguntas que podemos ir a recuperar a los textos estos de Freud para pensar incluso estas cuestiones de qué pasa hoy con el devenir adolescente, con los trabajos de exogamia, qué sé yo, un montón de cosas que bueno, hoy pasan de una manera muy particular. ¿Me querés tirar un preview de qué notás en la clínica de la adolescencia y bueno, la influencia de las redes o cómo supongo que la forma de ser social pasa mucho por el ser en las redes y qué has tomado de Freud para pensar algo de eso? Mira, hay una primera cuestión que uno puede pensar que tiene que ver con la pregnancia de la imagen. Digo, ahí hay un autor, no me voy a acordar el nombre, pero que menciona un poco esto, cómo el adolescente, creo que lo cita Fisher, Mark Fisher, parece que cita a este autor, no es Fisher quien lo dice, pero sí lo incluye en su texto de Realismo Capitalista, diciendo algo de esto, de cómo la posibilidad de verse, digamos, la pregnancia de la imagen le ganó al texto. Y eso puede ser tan literal o tan metafórico como uno quiera leerlo, pero bueno, hay una realidad y es los pibes dejan de leer. Y bueno, pasa a pesar mucho más la cuestión de la imagen, de lo especular, en la que muchas veces quedan atrapados y capturados. Eso es muy tremendo, sí, es verdad. Tal cual. Y después toda otra, que acá conecto con tu pregunta de qué conceptos de Freud. Freud habla de estas tres fuentes de sufrimiento, ¿no? Que la cultura nos impone en esta, digamos, batalla entre la exigencia pulsional y las restricciones que impone vivir en cultura. Él señala que la peor o la más terrible es la de la relación con los otros. Y en ese sentido, digo, la cuestión de la adolescencia es muy tremenda. Digo, uno piensa estos fenómenos del bullying, del doxeo, del ghosting, todo lo que por ahí hoy se habla o se aborda, bueno, incluso en esta, no sé si la viste, la serie esta nueva de adolescencia. Sí, hice un video en no vi, Asociación Libre no lo vi Hablando. Todavía. Sí. Bueno, me lo anoto. Bueno, digo, ahí tenés un montón de los fenómenos que hoy pasan en relación a pensar esto, ¿no? De, bueno, el malestar, cuando uno ubica el malestar en la relación con los otros. ¿El doxeo qué es? El doxeo es una práctica en la que alguien expone tus datos, generalmente personales o privados, sin tu consentimiento, en internet, abierto. Mira. Tu dirección, siempre con alguna finalidad, bueno, no demasiado buena, Sí. digamos, o un escrache o que te vengan a, digamos. Tremendo, digo. Eso es muy tremendo. Eso es muy tremendo. Sí. Así que nada, un poco la idea esta, de hacer una... A mí me gusta el concepto de Winnicott de hacer una semiología del medio, ¿no? Hacer una suerte de mirada diagnóstica de la cultura, de esta cultura actual, que nos permita un poco reactualizar algunas preguntas de la práctica en el consultorio, ¿no? Digo, ¿cómo encarna el sujeto estas configuraciones culturales en las que hoy vivimos? ¿De qué manera, digo, uno puede pescar, interpretar, sobre todo, digo, también escuchar, alojar, interpretar la manifestación sintomática o el malestar mismo, ¿no? En el paciente que viene, y cómo también jugar con esta idea
a mí me gusta un poco retirarme de la discusión de si uno se para más en lo exclusivamente intrapsíquico o se vuelve más intersubjetivo. Mi punto de vista es que está bueno ese ejercicio de pivotear un poco entre las dos miradas y tenerlas en cuenta. Y bueno, ahí cómo hacer para leer la subjetividad de la época sin que eso borre al sujeto, que en definitiva es con lo que uno trabaja. Eso supongo que es muy difícil, ¿no? Porque, como vos decís, o sea, considerar las influencias de ciertos discursos o bueno, los efectos que tiene la parte técnica, tecnológica sobre las subjetividades, explican muchos fenómenos y al mismo tiempo no hay que dejar de escuchar la particularidad de ese Exacto. caso en relación con eso que está pasando ahí. Tal cual. Muy complicado. Además, Además, es todo un entrenamiento eso. me generas la pregunta como de ¿qué puede hacer un adolescente hoy, digamos, para, no sé, habitar ese mundo y al mismo tiempo protegerse de algunas cosas con varias complejidades, ¿no? O sea, por un lado, habitar ese mundo porque supongo yo que debe ser difícil, alguno lo hará, pero ser adolescente y tener un lugar social sin estar en ese mundo. O sea que en algún punto estás obligado, dependiendo de la cultura, pero bueno, en nuestra cultura es así. Y al mismo tiempo, digamos, cómo protegerse, supongo que es muy particular. Y nosotros somos aversos a dar consejos generales. Tal cual. Bueno, eso que decís me remite un poco también a un concepto que tengo pensado trabajar también desde las relecturas de estas ideas de Freud. Dos, en realidad. El primero es el de Silvia Bleichmar cuando habla del malestar sobrante, que me parece un concepto muy... no es exactamente contemporáneo. Bueno, por supuesto Silvia Bleichmar ya no está con nosotros, pero no tiene más de 15, 20 años el concepto que ella trabaja. De este malestar sobrante, que termina siendo ese plus extra que es más que el resto, digo, de malestar que uno troca con la idea esta de, pertenecer a la experiencia cultural. Ella dice, tiene que ver con la idea de que no hay horizonte, no hay proyecto. No se propone un proyecto. A mí me parece que ahí hay una clave bastante piola, no solo para pensar la cuestión de la adolescencia, parece que eso aplica un poco a la clínica general, ¿no? ¿Y cómo retorna eso? Parece que ahí también hay un par de claves de época, que uno no podría dejar del todo afuera de la mirada, de la lectura clínica. El malestar me parece que está por todos lados. Hola, Jonfru. ¿Me repetís lo de Bleichmar? Que no sé si entendí exacto a dónde va. Ella trabaja un concepto que es el de malestar sobrante. Un poco partiendo de la base, digamos, o de las ideas del texto del malestar en la cultura. Ella dice, no es solamente ese malestar que nos genera las restricciones impuestas por la cultura, en las que yo no puedo dar rienda suelta a mis... Claro, eso es lo que decía Freud, la vida en cultura sí o sí genera malestar porque para vivir en comunidad uno tiene que reprimir sus impulsos, sobre todo agresivos. Exactamente. Ella dice, no es solamente ese el malestar, hay un plus, una suerte como de paralelo con una plusvalía, si uno piensa en el texto marxista, de malestar, porque además, digamos, de eso que nos toca por vivir en cultura, lo que nos vuelve es ese no proyecto, esa no posibilidad de despliegue en el mundo. Eso a partir de cierta época para acá, digamos. Ella lo está pensando en los albores del nuevo siglo, digamos, del actual, siglo XXI.
Este texto debe ser de por ahí, Claro. 2000, 2001. Sí, sí, ahí lo entiendo perfecto porque, bueno, es un mal de época, me parece ese como Sí, y sorprendentemente o no, digo, actual, vale absolutamente para pensarlo hoy. Eh, que es muy tremendo, porque me hace pensar a mí en ese libro eh, de Viktor Frankl, del hombre en busca no. de sentido. No sé si lo leíste. Yo lo leí en la pandemia, Mirá, que cuando empezó, que era una cosa medio terrorífica, porque estábamos todos encerrados en nuestras casas o en nuestros departamentos. Y yo me acuerdo que no había un alma en la calle, que se escuchaba todo, porque no había colectivos, no había tal nada. cual. Y todos en los balcones, quienes tenían balcones. Entonces veías a tus vecinos y estabas como en una especie bueno, como de situación, para mí como medio de guerra. Yo lo sentía así, ¿viste? Como, bueno, ¿qué está pasando? No Ni entendíamos qué hablar. está pasando. Eh, y a mí se me ocurrió hacer un vivo varios días leyendo capítulos Ah, muy bueno. sí, para la gente que seguía Asociación Libre. Imagino que habrás tenido un montón de... Bastante, bastante. Y sí, A mí me calmaba porque primero estás leyendo a alguien que está en una que la situación mucho pasó peor de la que tal vos cual, estás. tal cual. Y bueno, y además eran lindos los mensajes y las cosas que iba... Era esperanzador, vamos a decir. Entonces a mí me servía y creo que a algunas personas les servía también. Pero me quedo con esta enseñanza de él y que creo que es el centro de la logoterapia, que es que él decía que los que sobrevivían en los campos de concentración eran quienes tenían proyectos. Tal cual. Sí, exacto. Sí. Bueno, un poco eso me parece que ayuda a pensar esta idea del malestar sobrante, que también conecto con otra idea de Fisher. El texto de Fisher, no sé si lo leíste, pero Mm-mm. está muy bueno. Realismo capitalista no es nuevo, digo, tiene sus años, no sé si 10 años debe tener. Fisher además es un crítico, es muy piola, me hace acordar una conversación que tuvimos hace no mucho, vos estabas también con Bruno, que él nos recomendaba leer crítica, Ujú. crítica literaria creo que. Ujú. Bueno, Fisher no es exactamente crítico literario, pero desde un rol de crítico musical hace una lectura brillante Mirá, de crítico musical. de las Tremendo. cuestiones del malestar y además las mecha con, bueno, citas a canciones, a bandas, es Me muy muero. Es interesante. espectacular. Y una de las cosas que dice es esta idea de, bueno, de sentir que estamos como en el fin de los tiempos, no en el sentido apocalíptico, sino en el que ya no hay nada más nuevo que esperar. Todo empezó como a repetirse en un loop eterno Mm. donde no hay más novedad. Y eso dice, bueno, aniquila cualquier posibilidad de subjetivación. Mm. Digo, ¿qué puedo esperar de mí o de los que vienen detrás de mí si no hay, si va a ser todo lo mismo, no hay nada nuevo? ¿Y por qué dice que va a ser todo lo mismo? ¿Quién? Es un poco la lectura, además te va a gustar porque la relaciona marca como un punto de inflexión en los 90, en los albores del grunge, del Me movimiento encanta, grunge, ya me gustó. Ya me de la la vendió. mano, de hecho hace un análisis muy crítico de Cobain, bueno, de Nirvana en general como exponente, digamos, del movimiento y de la posición subjetiva. Mirá, ahí está, ahí lo tenemos. Y de la posición un poco subjetiva también de Cobain y de cómo él dice, era un tipo que era muy consciente de que estaba tratando de encarnar unos valores de antisistema y bueno, digamos, de bajarse de un cierto tipo de discurso que en realidad lo tenía cooptado, no tenía forma de bajarse, estaba ahí adentro de la industria y terminó haciendo su MTV Unplugged y bueno, no sé si lo dice así, pero me quedó esta idea de cómo la manera en la que Cobain decide terminar, digamos, un poco su historia es lo más poético y fiel a sí mismo que pudo hacer. Me encanta la lectura, me pone la piel de gallina y coincido. Muy interesante. Yo había leído un par de biografías de él cuando era adolescente
Y una de las cosas que él más había sufrido era que, bueno, con esa actitud antisistema y punk que él encarnaba, su rebeldía, la industria la tomó y la volvió un producto. Bueno, Entonces, por ejemplo, él le pasaba, porque a veces en exabruptos de emoción, cuando no tenían guita y no eran famosos, terminaba rompiendo amplificadores y después no tenían para ¿cómo tocar, reponerlo? cómo Claro. reponerlos. Pero eso después, los mismos productores y qué sé yo, le decían, bueno, al final del show, acordate de romper Tal Entonces cual, le arruinaron tal cual, su acto de rebeldía. tal cual. Y a partir de ahí, bueno, con toda una serie de cosas que fueron pasando y además su vida personal, obvio, él dejó de disfrutar de hacer música y en su carta suicida él dice, yo ya no disfruto de hacer música, Ujú. no disfruto de estar arriba del escenario, no soy como Freddie Mercury, que parecía que claramente lo disfrutaba, Tal cual. y decía, no quiero estafarlos a ustedes, ni a mí, ni mentirme a mí, y dice, es mejor prenderse fuego de una que irse desfalleciendo poco a poco. Años después, Gustavo Cerati va a decir lo contrario, ¿no? ¿Qué decía? Y que durar es mejor que arder. Mirá vos, no sabía. Pero bueno, No sabía. tampoco terminó tan diferente No. la historia de Gustavo. No. Bueno, volviendo un poco a esta idea, ¿no? La idea presente en loop, o una repetición muy paroxística. Porque yo no sé qué pensaría de, por ejemplo, no sé, se me venía a la mente mientras ibas hablando de la inteligencia artificial, que hoy en día es como la novedad y a mí por lo menos me hace decir en qué mundo nos estamos metiendo, qué va a pasar. No sé si es prometedor, pero sí siento que no es un loop. Bueno, podría pensarse así. También hay algunas miradas que a mí me parecen interesantes. Una es la de nuestro querido, que lo has tenido acá de invitado, Emiliano Exposto, Ujú. el gran Emi, que su texto, bueno, seguro sí lo has leído, el de las máquinas psíquicas. Todavía no. Bueno, Perdón, un Emi. textazo, Ya lo voy a leer. es un textazo. Ya le escribí diciéndole que soy su fan. Pero bueno, una de las cosas que Emi también toma bastante a Fisher en el texto y un poco presenta esta idea de, bueno, pensemos esta idea de la innovación, porque no deja de ser, es como el meme de los Simpsons, ¿no? Donde cambian no sé si por ahí Me encantan los Simpsons. Estoy esperando la referencia el meme porque seguro lo conozco. el meme de la Stacy Malibu, Sí. donde le cambian el packaging y le agregan un sombrero, Sí. y Lisa intenta hacerlos ver que es lo mismo, pero solo tiene un sombrero, Sí. pero la gente... Pero el sombrero es nuevo. Pero el sombrero es nuevo. Exactamente. Bueno, un poco esto, Sí. digo. No sé en qué punto la inteligencia artificial, por supuesto, representa una revolución o una innovación, sin dudas. Capaz es más prometedor de lo que termina siendo, digamos. ¿Quién sabe? A mí me interesa mirar un poquito las bases más políticas de eso. Y bueno, justo ahora está el debate de toda esta viralización de los, no sé si habrás visto. De los, sí, del universo Ghibli. ¿no? Exactamente, de todo lo que es estudio Ghibli, que hace poco... Yo hice uno. Yo también, lo confieso, y lo tengo en mi teléfono, digo, y me gusta, qué sé yo, pero sí. No deja de ser un dilema, digo, es una maquinaria que se puso ahí al servicio de generar viralización y que la gente consuma, extrayendo un poco un arte por el cual tampoco le pagó un peso al creador, y que hoy tiene medio planeta, o más de medio planeta, digo, está en la misma. Sí. Entonces, las bases políticas me parece que son un poco lo mismo, ¿no? El extractivismo, la explotación solamente para el fin del consumo, que también va a durar muy poco, porque en una semana nos vamos a haber olvidado y vamos a estar en otra cosa. En otra cosa. Bueno, y ahí volvemos un poco a Freud, ¿no? Esta idea la famosa cita del malestar en la cultura, ¿no? De el hombre que se ha hecho como un dios con prótesis, gracias a la técnica, pero que después en el texto termina diciendo, bueno, los desarrollos técnicos van a servir, si el hombre quiere, para el exterminio total de la humanidad. Y el hombre lo sabe, dice él, ¿no?
Me parece que hay Me un encanta, poco... me encanta Freud. Sí, además la última, no, ni siquiera es un epílogo, él le agrega un fragmento, un párrafo final ¿Qué al decían? malestar en la cultura, que un poco relata, además de una manera, yo por eso también rescato y promuevo y exhorto la lectura con fines literarios de este texto. Es hermoso, es para leerlo. Digo, a quien le gusta leer, el último texto de Freud no se le ocurrió ni al mejor guionista de la saga de Avengers de nunca, ¿viste? Porque presenta un poco esta idea de, bueno, medio que parece que está ganando el mal. Vamos a ver qué pasa si las fuerzas del bien, ¿no? El Eros eterno, dice, puede hacer su cuestión para que todo se equilibre y no nos encaminemos hacia el peor de los mundos. Ahora que lo decís me suena por lo menos el modo de pensarlo lo reentiendo de Freud, es Sí, tremendo. claro. Es Además lo tremendo. agrega cuando ya el Se ascenso del venía el nazismo nazismo. era muy claro. Sí, sí. No, No, muy muy tremendo. potente, muy potente. Es que él siempre fue medio pesimista, ¿viste? Cosa que comparto. Yo Tengo que comparto decir. también, yo comparto también. Como que pienso que su forma de pensar es algo así como, bueno, un poco parecido a Nietzsche quizás. La voluntad de poder del ser humano es, no sé, indomeñable y va a llevar a, bueno, quién sabe a dónde, ¿no? O sea, en un momento Rusia y Estados Unidos se dieron cuenta que no podían darse fuego unos a los otros porque iban a destruir el mundo, entonces eso dio lugar a la Guerra Fría. Tal cual. Y desde ahí más o menos que, bueno, viste, las bombas atómicas se van midiendo porque en cualquier momento, o sea, se sabe, los humanos saben, como dice Freud, Tal cual. que está la Tal cual. tecnología para que Tal cual. todo se destruya. Tal cual. Bueno, como para no vivir en constante malestar, ¿no? Encima de una pandemia, encima, bueno, mil cosas que pasan en el mundo. Tal Sí, cual. sí, sí, es la cultura del malestar, ahí te lo doy. Sin duda. El otro día pensaba los paralelismos, ¿no? En los que Freud escribe y desarrolla, sobre todo el malestar en la cultura, pero no solamente. Digo, me parece que ahí podríamos también pensar en El porvenir de una ilusión, que es el anterior texto de estos que por lo menos que tomo en la materia. Digo, venían de una guerra, de la Primera Guerra Mundial, de una pandemia, de la gripe española, de una situación de economías devastadas, digamos, en toda Europa y prontísimo, creo que hace poco leí que creo que a la semana o no sé, a los cuantos días de publicar Freud el texto del malestar en la cultura, cae la bolsa de Nueva York No. y se da la crisis del 30, bueno, con todo lo que viene después. Quiero decir, si esas no son condiciones parecidas al mundo actual, no sé. Está muy cerca. Tal cual. Claro, me haces pensar que. Hago un paréntesis. Yo el otro día, creo que era con mi novia, que yo le decía: imagínate ser de la generación que le tocó vivir Primera Guerra Mundial, después caída de la bolsa de Wall Street, después Segunda Guerra Mundial. Nazismo incluido. O sea, la peor generación que le tocó Tremendo. vivir en la historia. Tremendo. Pero bueno, te iba a decir que me haces pensar que, siguiendo este razonamiento de Freud, podríamos decir que la capacidad técnica del ser humano fue aumentando hasta que llegó a un momento en el que estamos ahora, donde muchas de las cosas que habíamos imaginado y que pensamos en algún momento que eran imposibles, se están dando, están fuera de control, y medio que decimos, bueno, no sabemos qué puede pasar. Es como, Sí. como si fuera una fuerza que crece hasta cierto punto y ahora no sabemos si va a implosionar en sí misma o qué. Tal cual. Tal cual. Lo cual da lugar a esa desesperación y a esa falta de proyecto futuro que Tal cual. en mi mente por lo menos lo relaciono con lo que vos decías. Sin duda, sin duda. Ahí también hay
una cuestión interesante para pensar en qué pasa con la dimensión de lo colectivo. Y ahí un poquito por ahí tomando más psicología de las masas y análisis del yo, donde Freud describe un poquito, bueno, qué constituye una masa, cómo está hecha, de qué está hecha, ¿no? Habla un poco de la identificación y el enamoramiento, digo, todo este proceso por el cual una masa se convierte en lo que es. Pensar un poquito eso en la actualidad, me parece que también nos da como algunas llaves para otras preguntas. ¿Qué pensás de eso? Bueno, ahí hay un concepto que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero que viene un poco trabajado de la poesía, que es ¿te acordás de ese texto, no? Famoso, donde él cuestiona un poco la idea, o el concepto es el de la servidumbre voluntaria. ¿No? Conozco el concepto, pero no leí el texto. Bueno, básicamente él dice, lanza un texto que en realidad empieza a circular, estamos hablando del 1600 y pico, época premoderna, digamos, en el que dice, ¿cómo puede ser que pueblos enteros, ciudades, estados se sometan, ¿no? a los designios y a las voluntades y caprichos de un líder tirano y no se den cuenta o no quieran hacer nada al respecto, siendo que son más, ¿no? Como una versión premoderna del actual somos más pueblo que Utah, claro, o que milicos, digamos. Claro. Me parece que ahí hay una cuestión interesante para pensar desde el movimiento de masas, ¿no? Bueno, ¿qué constituye una masa? ¿Cómo atraviesa el fenómeno de masas? Digo, si lo podemos pensar en el espacio de Internet. Se han gestado movimientos de masa en Internet. Y ahí vuelvo al texto de Franco, Recontra. Donde ella pasa un poco revista por esta primaverita de Internet que tuvimos, donde ella dice, donde de verdad Internet nos servía para conectarnos y hacer masa o hacer comunidad. Y bueno, y ahí han salido movimientos enormes, en Europa, en Estados Unidos, acá. Digo, el movimiento feminista tiene mucho que ver con eso. Totalmente, aprovechó ese momento del internet. O sea, ella dice como que hay una especie de veranito, ¿dijiste? Eso me lo agrego yo, pero... No, porque me gusta el concepto. En realidad coincido, lo que ella dice es que en algún momento Internet fue de la gente. Y que sí, después yo lo viví así. Sí. Yo lo viví así. Yo también. En un momento las corporaciones y la política estaba mirando para otro lado, estaban ocupándose de las cosas que había que ocuparse en ese momento. Internet era algo para los que estaban tenían la mente en otro lado. Tal cual. Y entonces era libre en un sentido, y muy creativo. Creativo. Tal cual. Sí, ahí se dieron cosas grosísimas. Maravillosas. Hasta que... ICQ. No, te estoy jodiendo, ¿eh? Bueno, pero, ¿cómo no? Sí. Sí, pero estaba bueno ICQ, los que son de mi generación. Es que la esencia estaba ahí, ¿eh? Desde aquellos tiempos, ella dice que hubo como por lo menos 2, si no 3 momentos en los que nos robaron Internet. El primero fue en los 90. Quiero saber. Bueno, primero en los 90 con el ICQ y estas salas de chat con esas interfaces muy raras donde uno... Era como, ¿te acordás que había unas como historietas donde uno escribía y aparecía como en un globito de diálogo y vos eras un personaje y hablabas con otro? Eso. No me acuerdo el nombre. Eso. Lo llegué a usar. Tengo mis años. Pero bueno, ese es un primer momento, digamos, de absolutamente revolucionario, donde la gente se empezó a meter en un espacio a hacer cosas nuevas. Hasta el auge de las .com, donde dice ya vino la corporación a intentar sacar rédito, salieron a bolsa, la burbuja de las .com estalló, bueno, y todo eso se perdió. Después viene un segundo momento donde ocurren todos estos movimientos más masivos y de organización realmente global, donde personas de cualquier parte del mundo se conectaban a compartir causas, intereses, motivaciones. Y espontáneo, digamos. Y espontáneo. Hasta que dice, bueno, los grandes tecnócratas de las redes otrora sociales se dieron cuenta y bueno, los llenaron de algoritmos para venderte zapatillas y de bots y de trolls
y es lo que es ahora, que es una especie de terreno muy árido donde no pasan cosas muy piolas. Es que caímos en la trampa porque en un principio no te vendían casi nada. Por ejemplo, no había publicidades en YouTube. Después empezó a haber, pero vos podías elegir y eran pocas y te daba bronca que Tal un cual. video tenga Tal publicidad. cual. Hoy en día vos asumís que todos los videos arrancan con una publicidad y en el medio van a tener Otra. publicidad. Por lo menos otra. Por lo menos otra. Antes no pasaba eso. No. Y en Instagram es todo el tiempo. Todo el tiempo. Publicidad, publicidad, publicidad. Y lo que distinguía el mundo del internet con la tele, por ejemplo, era que la tele estaba lleno de publicidades. Tal cual. Y nos hicieron meternos todos ahí, hacernos dependientes de las redes de Facebook, de Instagram y de YouTube, y bueno, y todas las otras que pueden haber, y después lo monetizaron y estamos ahí, estamos atrapados. Sí, que igual, y esto Franco lo recalca mucho en el texto, nunca fue gratis, ¿no? Ujú. Digo, siempre estaban trocando nuestros datos y nuestra información. Y todo eso sirvió para que los algoritmos de hoy sepan perfectamente qué mostrarte a vos, qué mostrarme a mí. Es decir, siempre dimos algo a cambio. No sé si viste el documental del dilema de las redes sociales que estaba en Netflix vi. hace un tiempo. Y que el tipo este que era como... creo que el que más había hecho discurso al respecto, no pelirrojo, no me acuerdo el nombre. Decía que si vos usás un servicio que es gratis o algo así, El producto sos vos. el producto sos vos. Tal cual, Buenísimo. tal cual, Buenísimo. tal cual. La puta madre. Bueno, y ahí estamos hoy, ¿no? Pero digo, para recuperar un poco por qué a mí me interesa o me parece interesante sí. eso, es para mí la pérdida, y no solo la pérdida, ahí relaciono con el concepto de deprivación, ¿no? De eso que tuvimos pero nos fue arrebatado, concepto winnicottiano también. Cuando el ambiente deja de proveer las condiciones que de alguna manera, digamos, aportaban sostén al sujeto. Me parece que el espacio de redes es una pérdida. Y no dudo que eso tiene consecuencias en la salud mental general. ¿Vos hace cuánto venías atendiendo adolescentes? Desde que... unos 8 años por lo menos. ¿Y notás diferencia de cuando arrancaste? ¿Prepandémicos y pospandémicos? Sí, o bueno, incluso con las redes hace 8 años estaban, pero bueno, menos que ahora creo yo, no sé. Bueno, eran otras redes. Estaban, pero eran otras redes, es esto que hablábamos. Si me haces pensar en los temas o en el consultorio, me parece que aparece más esta cuestión de subjetividades muy capturadas ahí adentro. Y sin una posibilidad de proyecto. Digo, estas ideas de, no sé, quiero ser que un pibe de 15, 16 piense que su horizonte es ser trader. Que no tengo nada en contra per se, pero qué raro que sea lo único a lo que aspira, ¿no? Sí. Y ahí es donde por ahí recupero esa pregunta que hoy hacíamos de, bueno, primero, ¿cómo alojo eso? ¿Cómo lo escucho? ¿Qué interpreto? Son grandes desafíos. A mí, si querés, decime que lo vas a desarrollar en la materia, pero ¿cuáles son los desafíos en alojarlo o cómo lo alojarías? Bueno, sin duda que eso lo vamos a abordar en detalle en la materia. Me parece que sí hay algunas claves en algunos de estos y otros conceptos y autores que un poco retoman la cuestión de lo psicosocial, que van a servir para pensar un poquito técnicamente y también desde el posicionamiento, ¿no? Nuestro como analistas de estos pacientes.
que sufren de estas cuestiones. Para mí hay todo nuevo para pensar ahí. Está buenísimo. Me encantó, Mauri. Me encantó. Bueno, dejamos acá, si te parece. Dale. Si quieren recibir información acerca de esta materia, este seminario o del curso en general también, escríbanos al mail de la escuela que lo dejamos acá y ahí nuestras secretarias van a estar pasándole toda la info muy prolijamente para que puedan saber todo y responder sus preguntas, que no importa cuántas sean, las matamos. Van a responder. Así que nada, buenísimo. Un placer.